llegue a más almas y a más corazones. Ahora vayamos a explicar un poco el contenido o la estructura de Apocalipsis 14, versículo del 6 al 20. Hemos dicho que aparecen 6 figuras de ángel y Cristo en el centro como justo juez. Y cada uno de estos 6 ángeles conlleva un mensaje. ¿Y qué es lo que nos comunica el primer ángel? Su mensaje es la eterna buena noticia. Es decir, vamos a poner aquí entre paréntesis, el Evangelio. Evangelio, que significa buena nueva o alegre noticia de salvación. Y este primer ángel en su mensaje es anunciar a todas las naciones, a todo el mundo, la buena noticia. No mala noticia, sino alegre, gozosa noticia de redención, de salvación para todos los hombres. Después aparece un segundo ángel con un mensaje interesante. Este segundo ángel anuncia al mundo la caída de la orgullosa y terrible Babilonia. La Babilonia que representa y simboliza a todos los estados totalitaristas que son contrarios a la fe de Cristo, que nos transmitió el Señor en el Evangelio, en su palabra, y que lo sigue haciendo a través de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, la orgullosa Babilonia personifica a todos aquellos estados totalitarios que son como una nueva Sodoma y Gomorra, como una Nínive, como una Roma pecadora o una Babilonia. El mal no se sostiene. Y este segundo ángel anuncia la caída de las fuerzas del mal. Después aparece un tercer ángel que trae otro mensaje interesante, una urgentísima llamada a la conversión y una advertencia a los réprobos, a los pecadores, a los injustos, a aquellos que han seguido a la bestia y al falso profeta, que es el anticristo. Finalmente aparece Cristo en el centro como justo juez, con aquel aspecto, dice Juan, vi una especie de figura de hombre, un hijo de hombre, sentado en una nube, viene a juzgar, pero lleva sobre su cabeza una corona regia. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Después aparece un cuarto ángel que trae otro mensaje. Anuncia que el tiempo de la cosecha ha llegado. Aparece otro ángel más y muestra una guadaña afilada. La palabra guadaña a muchos les puede parecer raro. ¿Qué es una guadaña? Guadaña es lo mismo que una hoz. Depende la región de la que tú seas. Algunos le llaman guadaña, otros le llaman una hoz afilada para la siega, otros le llaman cazanga, dependiendo la región. Pero creo que guadaña o también la hoz, como la que a veces aparece la muerte, con una hoz, una guadaña, una cazanga afilada para ir cosechando los trigales. Así era como se usaba en la antigüedad. Hoy sabemos que es esa maquinaria con las aspas que va dando vuelta y va trillando. Antes no, era todo a mano. Con la cazanga, la guadaña o la hoz es lo mismo. Y este ángel muestra esa guadaña afilada que indica que el fin ha llegado para los réprobos. Su tiempo ha concluido. Y finalmente, un sexto ángel que trae otro mensaje que dice que el juicio condenatorio ha llegado para aquellos que siguieron a la bestia y al falso profeta. Ahora que conocemos la estructura simple, 6 figuras de ángel, Cristo en el centro, el mensaje que cada uno de ellos anuncia, ahora todos vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 14, versículo 6,
del libro de Apocalipsis. Me estoy haciendo un lado porque nos han insistido muchos hermanos de fuera que están tomando nota de la pizarra para que ustedes con calma puedan escribir todo lo que tienen ahora en pantalla. Lo he leído con calma y ahora ahí lo tienen para que terminen de completar su esquema. Y siguiendo el esquema ya es más fácil comprender el capítulo en su lectura, que a continuación daremos. Muy bien, todos ahí, con la mirada puesta en el texto sagrado para contemplar la palabra de Dios. Y dice San Juan: y vi otro ángel que volaba por lo más alto del cielo. Traía la eterna buena noticia. Hemos explicado el Evangelio. Para anunciársela, atención aquí, a todos los habitantes de la tierra. Pero ¿quiénes son los destinatarios? Vamos a escribir aquí con otro color, vamos a hacerlo en negro. Los destinatarios. Los destinatarios de la eterna buena noticia que es el Evangelio de Jesucristo, los destinatarios, hemos escuchado, son los habitantes de la tierra. Pero ¿quiénes son los habitantes de la tierra? ¿Quiénes son esos destinatarios de este mensaje del Evangelio que se vuelve a anunciar como un acto de misericordia de nuestro Padre Celestial para toda la humanidad? Los destinatarios son los réprobos, los pecadores, los injustos. Hemos explicado que en sentido apocalíptico, habitantes de la tierra son los que están apegados más a la tierra que a Dios, que viven en los antivalores, que viven en la lujuria, en los apegos, en los desmanes, en los vicios, que van detrás de los bienes materiales, que están cargados de avaricia y de codicia. Son aquellos que están apegados a los lujos y placeres de un mundo hedonista, de un mundo materialista y de un mundo permisivista. Es la ley del todo se vale y todo se puede. Es decir, es la ley de hacer lo que a mí se me pega la gana. Y esa es la raíz del pecado, es la rebeldía. Esos son los destinatarios, los habitantes de la tierra, que no han querido escuchar la voz del Señor, que no han querido convertirse. Y este ángel viene anunciando para esos destinatarios que se les va a volver a anunciar la buena noticia, con la finalidad de que se arrepientan, se conviertan y se vuelvan al Señor Dios de todo corazón. Esto no es más que un acto de la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. Esta es una buena y alegre noticia. ¿Y por qué se anuncia nuevamente el Evangelio a los habitantes de la tierra? Porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el Evangelio es anunciado en los 5 continentes, por apóstoles valientes, por mártires y santos, hombres y mujeres de Dios y de profunda oración que llevan valientemente el Evangelio para hacerlo llegar hasta los confines de la tierra, como una segunda oportunidad de arrepentimiento y conversión. Entonces esto para nosotros es una llamada a ser portadores. Mucha atención aquí. Nosotros somos embajadores de paz y debemos ser portadores de buenas y alegres noticias. No somos portadores de malas noticias. Los portadores de malas noticias son los habitantes de la tierra, los réprobos. Nosotros, los hijos del reino, los hijos de la luz y de la verdad, debemos ser portadores y embajadores de paz que anuncian esperanza, consuelo, amor, fe, que llevan consuelo al desvalido,
al pobre, al desamparado, a la viuda, al huérfano, al matrimonio en crisis que está a punto de divorciarse, a la viuda, al viudo, a todos aquellos que necesitan esperanza y consuelo. No te olvides, no seas un comunicador de malas noticias. Que ya te enteraste de lo que está pasando en tal parte del mundo, y que ya supiste de esto otro, y que ya te diste cuenta de los secuestros, y que ya te diste cuenta de que asaltaron acá. No. No seas un embajador del miedo. No seas un portador negativo que infundes miedo en la sociedad e inseguridad, y mucho menos en el corazón de tus hijos, en tu familia. Con tristeza vemos papás que están sentados a la mesa al tomar los sagrados alimentos, un momento para compartir en familia la fraternidad y las experiencias y las vivencias del día, y están comiendo pegados al televisor, envenenándose el alma, escuchando los noticieros. ¡Qué tristeza! Y ahí en la sobremesa no se habla de otra cosa más que de la situación y de la crisis, y que de robos y secuestros y narcotráfico y que guerras y violencia. Papá, mamá, estás envenenando el alma de tus hijos. Les estás matando la fe, les estás matando la esperanza, les estás haciendo ver un mundo caótico, donde pierden el sentido de la vida, donde pierden el sentido del anhelo de trascendencia y de superarse. ¿Para qué? Si el mundo es un caos, pues vamos entrándole a ese caos. Es la ley de la jungla. Papás, no seas comunicador de malas noticias. Eres un embajador de Cristo. Sé un líder positivo que infunde ánimo, confianza, esperanza, que prepara los corazones y que infundes el amor de Dios. Anuncia a Cristo, anuncia el Evangelio, no tengas miedo. Enseguida aparece otro ángel. Pero este primer ángel, que todavía no termina su mensaje, dice: traía la eterna buena noticia para anunciársela a todos los habitantes de la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Una llamada a dejar la idolatría y volverse al Señor Dios de todo corazón. Pero enseguida viene un segundo ángel que anuncia la caída de los imperios contrarios a la fe y a nuestra iglesia. Y dice, versículo 8, un segundo ángel lo seguía diciendo: cayó la orgullosa Babilonia, la que emborrachó a todos los pueblos con el vino de su desenfrenada lujuria y prostituciones. Aquí, en la orgullosa Babilonia, hemos dicho que están representados todos los estados totalitaristas, todos los imperios que han atacado al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y todos estos imperios han caído, han sucumbido. Y mencionemos algunos de ellos. Vayamos al Antiguo Testamento. Los asirios cayeron. Después de los asirios, los babilonios cayeron. Después de los babilonios, los persas y los medos cayeron. Después de los persas, los griegos cayeron. Después de los griegos, los romanos, y cayeron. Y así un imperio tras otro, y lo hemos visto en el mundo entero. Cuando el imperio de Inglaterra pretendía dominar Europa, también cayó. Y luego vinieron los alemanes, otro imperio poderoso, cayó. Y luego vinieron los rusos con el comunismo, los rojillos, y también cayeron, y el muro de Berlín. Y vean, y el capitalismo en tantas naciones viene de picada. Nada se sostiene, solo la iglesia, porque está fundada sobre roca. Porque las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este ángel nos anuncia que las fuerzas del mal
caen, no se sostienen. Y todos los que pertenecen a esos estados totalitaristas caerán junto con ellos. Señores, sobre aviso no hay engaño. Nos lo está avisando el segundo ángel del Apocalipsis. Ahora vayamos al tercer ángel. Hace una llamada a la conversión. ¿A quién? A los habitantes de la tierra. Dice enseguida, versículo 9, un tercer ángel seguía a los dos anteriores diciendo, con fuerte voz, si alguno adora a la bestia, es decir, al estado totalitarista, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, aquí hay dos cosas, adorar al Estado y a la imagen que representa al Estado, es decir, al jefe del Estado, como sucedía en el Imperio Romano. Todos los habitantes del Imperio Romano, en ciertas épocas, tenían que presentarse a ofrecer incienso a la diosa Roma, al Estado. Pero también le ofrecían culto al que representa al Estado, al emperador romano. Y por eso su saludo, con la mano en alto, gritando todos, Ave César. O, en otras palabras, el César es el Kyrios. Es decir, el César es Dios, el que representa al Estado. Ahí está la máxima idolatría de los habitantes de la tierra que están alucinados por los estados totalitaristas en quien han puesto su confianza. Y dice, si alguno adora a la bestia, el Estado, y a su imagen, el anticristo o el falso profeta, y recibe su marca en la frente y en su mano derecha. Hemos explicado en el capítulo 13, si ustedes recordarán, que esa marca en la frente y en la frente, es decir, que comulgan y piensan como la bestia. Y la marca en la mano derecha representa nuestras obras. Porque lo que tú piensas y con lo que comulgas es lo que terminas obrando, realizando y haciendo. Es tu conducta, es tu comportamiento. Entonces son los hijos del reino de las tinieblas. Son los hijos de la humana voluntad que se pierden en los estados totalitaristas. Y dice, tendrán que beber el vino de la ira de Dios, derramado sin mezcla en la copa de su cólera. Creo que tenemos que quedarnos aquí. Sí, vamos a ir a un corte. Quédense reflexionando sobre la caída de todos estos estados totalitaristas en la historia y sus seguidores. Quédense reflexionando. Regresamos. Muy bien, estamos de nuevo, seguimos orando, seguimos reflexionando sobre la palabra del Señor. Y estamos en el verso 10. Y dice este ángel que los réprobos, los seguidores de la bestia y de su imagen, que se han dejado influenciar por su forma de pensar del Estado totalitario y que actúan en consecuencia, atención, tendrán que beber el vino de la ira de Dios, derramado sin mezcla en la copa de su cólera. Es decir, sin misericordia, sin mezcla, porque no se han querido convertir. Entonces viene un flagelo medicinal, un remedio para provocar en ellos la conversión, porque sus corazones se han endurecido. Y dice enseguida, y serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Será eterno su tormento. Esto es terrible. A veces pasamos por este mundo pensando, creyendo que seremos eternos aquí en la tierra. Y que podemos hacer y deshacer, y pisotear, y humillar, y robar, y matar, y fraudear, y hacer actos vandálicos
y actos criminales y privar de la vida a los inocentes. Y no nos damos cuenta que de todo eso Dios un día, tarde o temprano, nos llamará a juicio. Y si tú tuviste la mentalidad de esa Babilonia, de esa prostituta que arrastró a muchos al error, entonces conocerás el juicio de Dios. Es una advertencia, una llamada urgentísima a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice el versículo 11, será eterno su tormento, no temporal, no que dejarán de existir, no, existirán eternamente, pero en el fuego eterno del infierno, la segunda muerte, como le llama el Apocalipsis, la condenación eterna. Será eterno su tormento, no tendrán respiro ni de día ni de noche los adoradores de la bestia y de su imagen, a quienes se han dejado marcar con su nombre. Aquí se pone a prueba la constancia de los santos, de aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesucristo el Señor. En esos estados totalitaristas se tienen muchos mártires, mártires blancos y mártires rojos. Mártires blancos son aquellos que, a pesar de la hostilidad, de la persecución, en esos estados totalitaristas que conocemos en el mundo entero, el mantenerse firme e incontaminado y recibir burlas, rechazos, incomprensión, el martirio blanco. Y aquellos que, yendo más allá, al mostrar su fe abiertamente y valientemente y llevando el Evangelio en todas direcciones, se convierte en el blanco de hombres perversos. Porque estos apóstoles de estos tiempos afectan sus intereses económicos. Entonces son blanco de muchos habitantes de la tierra que los llevan al martirio, los privan de la vida. ¿Qué importa? Es donde se pone a prueba, dice el Señor, la fe y la constancia de aquellos que verdaderamente confían en Jesús y cumplen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, atención, una bienaventuranza, dichosos, felices, bienaventurados desde ahora los que mueran en el Señor. Por eso no tenemos miedo. Aunque estemos viviendo en medio de una Babilonia, sin ser de ella, sin ser del mundo, nos mantenemos incontaminados de los antivalores y las corrientes de este mundo pernicioso, y eso nos puede llevar a la muerte. Pero puede ser una muerte en el martirio blanco, ir muriendo cada día a nuestro ego y a nuestras pasiones y a nuestros pecados y a nuestros vicios, y también morir cruentamente derramando la sangre por Cristo. Por eso dice, dichosos, felices, bienaventurados los que mueren en el Señor. Los que mueren súbitamente y son mártires cruentos, o los que mueren día a día y se mantienen fieles en medio de un mundo hostil. Alégrense, dichosos desde ahora los que mueren en Cristo. El Espíritu dice, podrán descansar de sus trabajos. Atención, porque van acompañados de sus buenas obras. No basta la fe, sino también las buenas obras de misericordia, que la Iglesia las clasifica en 14. Las 14 obras de misericordia, 7 corporales o materiales y 7 espirituales. Estúdienlas, están en el catecismo. Las 14 obras de misericordia, 7 materiales, 7 espirituales. Y van acompañados de sus buenas obras. Enseguida aparece Cristo en el centro, como justo juez. Miré de nuevo y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube
estaba un ser de aspecto humano, el Hijo del Hombre, como lo describe el profeta Daniel, el Hijo del Hombre, como justo juez que viene a juzgar a vivos y muertos, sentado sobre una nube, en su trono glorioso, reinando, coronado, es decir, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de estos tres primeros mensajes, cuyos destinatarios son los habitantes de la tierra, una llamada urgente a la conversión. Ahora aparece Cristo para iluminarlo todo, pero aparece el Señor de una forma asombrosa. Por eso vamos a dibujar aquí, para que también ustedes lo hagan en casa, una corona. El Señor aparece coronado, aparece como Rey y Señor. Es Cristo, Rey y Señor y dueño del universo y de todo cuanto existe, visible e invisible. Entonces aparece el Rey de la Gloria, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto nos recuerda el credo. En medio de este caos aparece la luz, Cristo, que viene a iluminar con su presencia, del cual nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos del Señor, nos sentimos fuerte, porque el Señor permanece fiel a su palabra y nunca nos abandona. ¿Y qué forma de presentarse Cristo? Miré de nuevo y vi una nube blanca, sentado en su trono glorioso. Estaba un ser de aspecto humano, con una corona de oro sobre su cabeza y una guadaña afilada en la mano. Cristo se presenta ya listo para meter la hoz, la guadaña, y empezar a cortar el trigo, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Enseguida aparece el cuarto ángel, que anuncia el tiempo de la cosecha. Verso 15. Salió del templo otro ángel y gritó con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: empuña tu guadaña y comienza a segar. Es el tiempo de la cosecha, pues están ya maduros los trigales. El que estaba sentado sobre la nube, Cristo, acercó su guadaña a la tierra y comenzó a cortar el trigo. Atención, el trigo. El Señor, vamos a escribirlo con rojo, va a meter su afilada guadaña para cortar el trigo. Vamos a escribir aquí la palabra trigo. Pero ¿quién es este trigo? Este trigo son los discípulos. Es decir, los hijos del reino. Los hijos del reino de Dios. Los hijos de la voluntad divina. Son aquellos que vivieron en la voluntad de Dios, que la cumplieron y la vivieron, y son comparados al trigo dorado. Y es Jesús en persona el que viene no a ejecutar sobre ellos un juicio. Que quede claro, repito, Cristo, justo juez, viene solo a recogerlos, no a juzgarlos. Porque los discípulos, los hijos del reino, no serán juzgados, sino solo llevados a la patria celestial, porque ya viven el reino en la tierra. Ahora son llevados a la morada celestial. Jesús no viene a juzgarlos, sino a llevarlos a la presencia del Padre. Fíjate que estamos en un juicio preliminar que tiene dos partes, una luminosa y alegre, y luego vendrá la parte sombría,
donde los réprobos serán condenados en el fuego eterno del infierno. Pero mira cómo a los hijos del reino se les llama trigo. Esto nos conecta automáticamente y voy a escribir la cita bíblica aquí enseguida. Voy a abrir un paréntesis. Mateo, capítulo 13, verso 24. Repito, Mateo 13, 24. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a buscarla. Abran por favor allá en casa sus Biblias junto con nosotros. Capítulo 13, tenemos el sermón en parábolas de Jesús. Y dice el Señor esta segunda parábola. Jesús les propuso esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Atención, dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. ¿Qué significa esta parábola? A continuación, en el versículo 36, el Señor explica el sentido de esta parábola escatológica. ¿Qué significa escatológica? Que habla referente al fin de los tiempos, es decir, al juicio final, es decir, a la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el juicio definitivo. Entonces dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla, el evangelio, la buena noticia, es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, el trigo. La cizaña, los hijos del maligno, los réprobos. El enemigo que la siembra, el diablo. La cosecha, como estamos viendo, ha llegado el tiempo de la cosecha, el fin del mundo, el juicio final, la parusía. Los trabajadores, los ángeles, ahí los tenemos. Esta parábola se entiende con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Los trabajadores, los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, símbolo del infierno, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre, sentado en la nube, coronado como justo juez, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo, y a los malvados, y los echarán, los arrojarán al horno de fuego, al infierno. Allí llorarán y le rechinarán los dientes. Entonces, los justos, el trigo, los hijos del reino, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que escuche. Sorprendente. Pongo una separación. Necesito explicar esto. Vamos a poner aquí el campo
Bueno, este color verde creo que no nos ayuda mucho. A ver si el azul tampoco. Vamos con el negro. El negro sí. Aquí tenemos el campo. Este es el campo que ya Jesús nos dice que representa el mundo. Y luego, sobre ese campo, empieza a crecer el trigo. Vamos a poner los trigos. Vamos a poner otro más acá, otro más acá. Vamos a imaginar que estos son los trigos, un trigal. Pero resulta que cuando todos dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Sembró cizaña en medio del trigo. ¿Y por qué los pongo igual? ¿Por qué no los diferencio solo con los colores? Porque ustedes deben de saber esto. En Israel, cuando se siembran los campos de trigo, es común que aparezca la cizaña. Pero la cizaña, atención, cuando es pequeña, como de unos 20 centímetros, al mismo tamaño del trigo son idénticos. Y si tú vas al campo y cortas, ¿se podrá zafar algo de aquí? Sí, y cortas una cizaña, algo parecido a esto, y tú se le das a un peregrino y le dices, ¿qué ves? No, pues yo veo trigo. Pues no, no es trigo, es cizaña. Y tú dices, pero tiene la misma estructura del trigo. Sí, pero cuando es pequeña son parecidísimos, que a primera vista parecen idénticos. Solo los expertos saben diferenciar un trigo de una cizaña. Pero cuando el trigo, vamos, deténme ¿qué quieres que sea? ¿Trigo o cizaña? No, trigo. Trigo, deténme el trigo. Sí. Pero aquí hay algo interesante. Cuando el trigo crece y sobrepasa la medida de la cizaña, porque la cizaña se estanca, no tiene la misma esbeltez y altura lozana de un trigo. Entonces, cuando el trigo madura, ya es muy fácil diferenciarlos. Pero resulta que cuando hay cizaña en medio del trigo, resulta que la cizaña echa profundas raíces. ¿Sí? Y esas raíces se van a mezclar con el trigo que se encuentra a un lado. Y al provocarse esta mezcla aquí, ¿sí? Entonces la cizaña le roba la fuerza al trigo. Y resulta que este trigo se queda chaparro, espiritualmente enano. Y va a ser confundido con la cizaña. Porque no pudo desarrollarse, no pudo crecer. Y resulta que a lo mejor este otro trigo sí se desarrolló y creció lozano y se va a diferenciar de la cizaña. Y este también pudo haber crecido y sobrepasar la medida del mal. Pero este se quedó chaparrito espiritualmente, y aquí vamos a poner otro trigo que también se quedó enano espiritualmente, porque aquí se mezclaron las raíces y entonces la cizaña evita que el trigo se desarrolle. Cuando los jornaleros estaban trabajando en los campos y veían esto, era una tragedia. E iban con los dueños y les decían, malas noticias, tenemos cizaña. Y esto representaba grandes pérdidas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Número uno, los jornaleros no pueden ir y arrancar la cizaña. Porque si tú arrancas la cizaña, se han entremezclado las raíces. Y al arrancar la cizaña, te llevas con ella el trigo y es peor. No se puede hacer nada. Se tienen que correr todos los riesgos y dejar que madure el trigo,
que debe madurar, y otros quedarán estancados junto con la cizaña y no darán fruto. Y así permanecerán hasta el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿qué sucedía en la antigüedad? Pongan atención, y voy a usar aquí otro color. Cuando estaba ya esto maduro y llegaba el tiempo de la cosecha, los patrones ordenaban a los jornaleros que dieran el corte aquí. Atención. Y daban, aquí metían la hoz, la guadaña, y cortaban esto, lo que sobresalía, y esto se lo llevaban a los graneros del patrón, del amo. Y a esto le prendían fuego. Por eso era un terrible desperdicio. Esto era doloroso. Hacer una labor de ir sacando de uno por uno el trigo, eso les podía llevar semanas y meses. Y eso a los patrones les representaba estar dando un salario tremendo a los trabajadores, teniéndolos en una especie de pizca del trigo. Y así era como se usaba en la antigüedad. Las parábolas que Jesús lanzaba y que encontramos en los evangelios crean una reacción. ¿Qué es lo que crea reacción? Volvamos a escuchar. Dice el verso 29 del capítulo 13 de Mateo. Él les dijo, no saquen la cizaña. Al arrancar la cizaña, arrancarán también con ella el trigo. Atención en el verso 30. Dice el patrón, dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, como se usaba. Entonces diré a los trabajadores, aquí viene la parte desconcertante y que golpea las conciencias. Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. ¿Cómo? Esa no era la usanza. La usanza era dar el corte aquí y a esto prenderle fuego. Pero el Señor cambia el orden y es donde crea el impacto. Y dice, no, primero quítenme, ahora sí, la cizaña. Quítenla totalmente, elimínenla. Oye, pero eso es un trabajal, no me interesa. Quiten la cizaña. Una vez que hayan eliminado la cizaña, ahora sí podrán cortar al nivel de la tierra. Y aquí está la misericordia del Señor. Para que ninguno de mis hijos, por más pequeños, se pierdan y todos vayan a gozar del reino de mi Padre Celestial en la vida eterna. Vean la misericordia del Señor. No quiere que ninguno de sus hijos, por más pequeños y estancados que se hayan quedado por la realidad de vida que les tocó vivir, perezcan, sino que el Señor limpia primero el campo para llevarse a todos sus hijos al cielo. Esto es lo sorprendente de esta parábola. Pero ahora volvamos al Apocalipsis, capítulo 14. Dice que el Señor, me regreso aquí, volvamos acá. Ahí está. Muy bien. Ahora, el Señor aparece, pero no hay un juicio contra el trigo. Y aquí es Cristo el que personalmente viene, no los ángeles. Él personalmente viene a recoger a sus hijos. Si esto no te conmueve, no hay más. Él mismo viene por ti, porque te ama. Viene a premiarte, viene a coronarte, viene a llevarte de sus manos a los brazos del Padre Celestial. Es Jesús personalmente el que viene a recoger. Por eso dice, el que estaba sentado sobre la nube se acercó, tomó su guadaña y comenzó a cegar los trigales para llevárselos al reino de Dios. Esa labor en Apocalipsis la hace el mismísimo Señor Jesucristo. Quédense aquí meditando, porque enseguida viene la parte
sombría y oscura. Enseguida volvemos con ustedes. Ahora entramos a la segunda parte del juicio preliminar, porque en el Apocalipsis 20 tendremos el juicio final, que ya haremos referencia a él. Ahorita es solo el juicio preliminar. Lo que nos ha dejado conmovidos es que en esta primera parte luminosa, de alegría, es Jesús el que personalmente viene a recoger a sus discípulos, a los hijos del reino. Pero enseguida que Jesús ha terminado su misión y ha llevado a sus hijos, se marcha. Y viene la segunda parte y le toca a los ángeles. Dice el versículo 17: y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también una guadaña afilada. Y todavía un ángel más, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y gritó con fuerte voz al que tenía la guadaña afilada, y le dijo: empuña tu afilada guadaña y corta los racimos de la viña de la tierra. Ahora ya no son trigos. En la parábola que escuchamos se les comparaba a la cizaña, pero aquí con estos dos últimos ángeles ya no estamos hablando del trigo. El Señor se los ha llevado al cielo. Ahora solo quedan los racimos, las uvas. Ahora se comparan como uvas, ya no como cizaña. El juicio tiene dos partes. Esto es un juicio preliminar y tiene dos etapas. Primera etapa y segunda etapa. La primera etapa es luminosa. Es alegre. Es festiva. Porque Cristo mismo, Cristo, justo juez, viene a la tierra, viene por los hijos del reino. Hijos del reino. Viene por ellos. Y no viene a juzgarlos, sino a llevárselos. Porque ya vive en el cielo, en la tierra. Porque son los hijos del reino de la voluntad de Dios. Pero enseguida viene la segunda parte. Una etapa. Si esta era luminosa, esta es tenebrosa. Una etapa tenebrosa. Una etapa triste, sombría, lo opuesto. Y aquí ya no es Cristo, sino un ángel de Dios, el que va a ejecutar el juicio. Porque Cristo no ha venido a condenar a nadie, sino a salvar. Y el hombre se condena a sí mismo, porque hizo un mal uso de su libertad. Por eso, el que va a ejecutar el juicio sobre los réprobos es un ángel. Y aquí están los réprobos. Que son comparados a racimos de uvas, racimos de la viña. Racimos de la viña, de los viñedos. Estos son los hijos de la humana voluntad, los réprobos, los pervertidos, o también llamados habitantes de la tierra, los réprobos. Y vean, para estos, condenación eterna. Empuña tu afilada guadaña y corta los racimos de la viña de la tierra, porque son habitantes de la tierra.
pues están ya maduras las uvas. Es decir, han madurado en la medida del mal. Han sobrepasado la medida del mal. Ya no hay esperanza. Ya se acabó el tiempo del arrepentimiento y conversión. Ahora solo el juicio condenatorio. Acercó el ángel su guadaña a la tierra, cosechó la viña de la tierra y arrojó las uvas al gran tonel de la ira de Dios. Estos probarán la ira de Dios sin mezcla. La uva del tonel fue pisada en las afueras de la ciudad, y salió de él tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos en un radio de 1600 estadios. No hay que tener esto en cuenta de manera literal, sino en sentido figurado. ¿Qué quiere decir que la sangre llegó hasta la altura de los frenos del caballo, hasta sus hocicos? La universalidad del juicio implacable de Dios sin misericordia sobre los condenados. Se les acabó. Tuvieron tiempo. Por eso el primer ángel anunciaba el evangelio y perdieron su oportunidad, porque prefirieron adorar al Estado y al que representa al Estado en lugar de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y como es una parte sombría y triste, Cristo no lo ejecuta, sino un ángel, para que entendamos que el Señor no condena a nadie, sino que el hombre se condena a sí mismo porque Él quiso. Y así concluye lo que se llama el juicio preliminar en estas dos etapas, en los últimos tres ángeles, con Cristo en medio como justo juez, Rey de reyes y Señor de señores. Creo que esto a todos nos deja pensativos y empieza a cuestionarte, ¿tú qué eres? ¿Habitante de la tierra o ciudadano del reino de los cielos? Por eso, entrégale tu voluntad a Dios para que seas un hijo del reino y sea solo su perfecta y santa voluntad la que reine en ti, y no seas un réprobo a quienes les espera el fuego eterno del infierno, la segunda muerte o condenación eterna. Así que hoy la palabra de Dios ha sido luminosa y clara, y al mismo tiempo nos infunde esperanza. Porque si tú estás en este reino, nada tienes que temer, sino ahora, apuntando al otro reino, trabajar duro por la salvación de las almas y de muchos hermanos que se están perdiendo en los asuntos de este mundo. Por eso, no nos cansemos de evangelizar y llevemos como ese ángel la buena nueva del evangelio hasta los confines de la tierra, buscando siempre la voluntad de Dios y la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Quédense reflexionando con esto. Esta es la reflexión de esta noche, de este día, para que la tengamos en el corazón y sigamos compartiendo con los demás el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Muchísimas gracias.